Todavía no, Jesús, hasta que acabe la cortina. Ya. Hola, bienvenido a La Locura del Pensamiento. Soy Federico Kampf. Este es un programa con vocación filosófica, artística y cultural. Hoy vamos a abordar el tema de la epistemología analítica, pero no te asustes por el término. Es únicamente el estudio del conocimiento y del lenguaje. Te pregunto, ¿existe la verdad? Más aún, ¿existe la verdad absoluta? ¿Existe un fundamento de todo lo que conocemos y consideramos verdad? Tú sabes que el cielo es azul, que los aviones vuelan, que matar es malo y que se considera un delito, pero ¿cómo estás seguro de todo? ¿Cuál es el fundamento de verdad de todo esto? ¿Qué significa saber realmente algo? ¿Qué queremos decir cuando decimos que sabemos algo? A lo largo de la historia se ha demostrado que verdades paradigmáticas en realidad estaban erradas o resultaron incluso falsas. ¿Hay una razón para todo? ¿O es posible que vivamos en una contingencia ilógica o peor aún en un caos lógico? ¿La verdad es absoluta o relativa? Si es relativa, no existe un fundamento y vivimos en una especie de contingencia. Si es absoluta, habría que ver cuál es la causa o fundamento último. Y aún así, si existe una verdad o una verdad absoluta, ¿podemos acceder a ella? ¿Cuál sería la diferencia entre una verdad y una opinión? Una opinión en general de cualquier persona. ¿Cuál sería la diferencia entre una creencia y un conocimiento válido? ¿Cuántas veces has escuchado inclusive que cada quien tiene su propia verdad, esta frase? Quiero que reflexiones sobre esto. Aunque no lo creas, es de vital importancia en tu vida cotidiana. La importancia es el sentido que le das a tu vida. De eso depende cómo entiendes la realidad. No toma las mismas decisiones ni vive igual una persona que, por ejemplo, cree que existe Dios que una que no. O una persona que cree que los actos y eventos de la realidad tienen efectos y consecuencias lógicos y otra que piensa lo contrario. Los seres humanos, como entes racionales, le damos estructuras de certeza a las cosas. Necesitamos certezas, que el conocimiento no se escape, que sea válido, que no se esfume como la estatua de la alegoría platónica de Dédalo. Pero ¿esta estructura existe de verdad o son convencionalismos, juegos, como diría Wittgenstein? Este es uno de los temas que ha ocupado más a la filosofía y todavía no se llega a ninguna conclusión contundente. Ya los sofistas hablaban de esto en Grecia. Está, por ejemplo, el trilema de Agripa o de Munchausen, que postula que el fin último de la lógica no tiene fundamento o total certeza, y lo hace mediante tres aporías: el corte arbitrario, la regresión infinita o el círculo lógico. Te invito a que te quedes a reflexionar sobre este y otros temas. No olvides escribirnos a las redes sociales que aparecen a lo largo del programa. Regresamos. Regresamos a La Locura del Pensamiento. Pues hoy estamos con el licenciado Alejandro Vázquez del Mercado. Él es filósofo y vamos a hablar un poco acerca de la epistemología analítica, lo que hablamos en el teaser. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Mucho gusto que Federico? estés por Muchas aquí. gracias por la invitación. Oye, bueno, pues quiero ahondar en el tema. Me gustaría saber de inicio cómo accedes tú a la filosofía. Sí, bueno, en mi caso fue algo que vino desde adolescente. En mi casa siempre hubo libros en la familia y pues fueron cosas que yo descubrí, los diálogos de Platón, algún libro de Nietzsche por ahí, ¿no? Casi como algo prohibido, Sí. irlo leyendo, ¿no? Y, pues metiéndose, ¿no? Ok, muy bien, pues qué padre. Siempre me gusta preguntar esto a filósofos porque es interesante, ¿no? En este país se ve como bichos raros a los filósofos y a algunos artistas, entonces es bueno siempre saber los orígenes. Oye, bueno, pues vamos a abordar ya el tema de lleno, ¿no? ¿Qué se entiende por epistemología analítica? Sí. Bueno, la epistemología analítica es una rama de la filosofía analítica que más que una corriente es una tradición muy grande que tiene ya más de 100 años prácticamente. Sí. Y pues es la disciplina que estudia el conocimiento, ¿no? Ciertos conceptos como la justificación, ¿no? Justificar una afirmación, dar razones para una afirmación, el conocimiento, como indicabas, puede ser la verdad, la creencia, ¿no? Este tipo de cosas. Y saber cómo podemos fundamentar nuestras afirmaciones bien, ¿no? ¿Qué es una afirmación bien fundamentada? Esa es más o menos la Sí, idea, ¿no? exactamente. Para que el televidente entienda más o menos y sepa de qué estamos hablando, la cuestión es, por ejemplo, esto es una copa, ¿no? Es una copa de plata o de metal, ¿no?
ese concepto que dimos, esa premisa o esa preposición, ¿tiene un fundamento o no? ¿No? Este sería, digamos, el tema primordial. Sí, la idea es, tenemos ciertas afirmaciones. Una afirmación puede ser, la copa es de plata, Ujú. ¿no? Por ejemplo. Y tú puedes tener razones para creer eso, ¿no? ¿Por qué es de plata? Bueno, pues porque me la compré en una tienda de cosas de plata, Ujú. porque vi un certificado que es de plata, porque le hice una prueba y un químico me dijo que es de plata. Esas son distintas maneras de llegar a una afirmación, a una creencia, ¿no? Ujú. Entonces la idea es cuáles son buenas y cuáles son malas, o qué puede hacer que esté más justificada tu afirmación, ¿no? o que otra. Intuitivamente podríamos decir que si un químico te dice que esto es de plata, pues tiene más peso o hay más razones para pensar que es de plata que si te lo dice simplemente un vendedor de la tienda, ¿no? Entonces así es como, pero ahora la pregunta es ¿por qué? O sea, Ujú. ¿qué hace que la opinión de un experto tenga más peso que la de Exactamente, sí. alguien que no es experto, Sí, ¿no? y le damos certezas a las cosas, ¿no? Es lo que decíamos. Pero ¿y qué da que una creencia se vuelva conocimiento válido? Es decir, ahí es la diferencia. ¿Qué es una creencia a diferencia de un Sí. conocimiento? Bueno, tenemos primero, hay creencias, ¿no? Y algunas son verdaderas y otras falsas. Muchas personas tienen creencias falsas y tenemos otras verdaderas, como por ejemplo la copa está sobre la mesa. Esa sería una Ujú. creencia verdadera. Pero lo que se ha descubierto en epistemología es que la verdad no es suficiente para que algo sea conocimiento. ¿Por qué? Porque existe algo que en epistemología se llama suerte epistémica. Sí. Es decir, que tú puedes llegar a una creencia verdadera por pura casualidad, ¿no? O sea, a lo mejor tú escuchas por ahí que esa copa es de plata, pero estaban hablando de otra copa, y entonces tú te formas una creencia que es verdadera, pero que no tiene nada que ver con, digamos, el objeto del conocimiento. Entonces, otra cosa que además necesita la creencia verdadera para hacer Ujú. conocimiento es una justificación. Pero además, la justificación a veces no es suficiente, ¿no? Y esto es muchas veces el reto que se ha manejado en epistemología, porque tú puedes tener razones para creer algo, pero esas razones no son las adecuadas, ¿no? Entonces, pues en eso ha girado mucho la epistemología, ¿no? Ver qué elementos se requieren para que una creencia se convierta en conocimiento, para que tenga las bases suficientes para hacer conocimiento. ¿Y se puede llegar a eso? Es decir, ¿hay validez objetiva en el conocimiento? Bueno, desde siempre ha habido filósofos que niegan la posibilidad del conocimiento, Sí, ¿no? Los conocemos como escépticos. sí, Eh, Conocemos muchos ejemplos de escepticismo. Uno famoso es Descartes, que sí, no era un sí, sí. escéptico, pero planteó Sí, una un teoría panorama. escéptica Sí, sí, sí. y decía, bueno, pues no, realmente no podemos confiar en los sentidos, no sabemos si los sentidos nos estén engañando sistemáticamente. Pero bueno, yo creo que una línea más fructífera de plantearse estos problemas no es tanto ver si existe el conocimiento o no, sino partir de algo de sentido común, ¿no? Hay conocimiento. Y partiendo de que hay conocimiento, ¿cómo podemos cumplir con los requisitos para que una creencia sea conocimiento, ¿no? O sea, Ujú. son como dos ramas de Sí, estudio. dos diferentes. Y en ese sentido, ¿qué importancia tiene o tendría que hubiera conocimiento o no? Es decir, ¿para qué me sirve a mí como individuo allegarme a conocimientos válidos o únicamente a creencias? O esto lo pregunto por lo que dije hace rato, de no hay una realidad o una verdad absoluta, ¿no? En la historia de la filosofía se ha fluctuado sobre estos puntos, ¿no? El subjetivismo y el objetivismo, y la epistemología estudia exactamente esto, ¿no? Entonces, eh, ahorita en esta época, digamos, la gente cree que cada quien tiene su verdad, ¿no? O sea, no hay un fundamento de las cosas. Y bueno, Heidegger por ahí aporta otro sin fundamento, que es otra parte de la filosofía, no es filosofía analítica, es filosofía existencialista y demás. Pero bueno, estamos en una época, me parece, en la que no hay fundamento o el fundamento está endeble. No sé qué opinas. Sí, bueno, primero el valor de la verdad pues se ha hecho menos por Exactamente, muchos sí, sí, sí. filósofos, Eh, pero la verdad tiene un papel normativo, ¿no? O sea, Ujú. es decir, muchos de estos filósofos que dicen que la verdad no existe son los mismos filósofos que después van a marchas y exigen la verdad al gobierno, ¿no? ¿Por qué podemos exigir la verdad? Bueno, pues porque no nos gusta que un gobierno, por ejemplo, encubra hechos o datos, ¿no? Ese Sí, es sí, el sí, papel normativo que tiene la verdad. O sea, la verdad tiene un poder crítico, ¿no? sí. O por ejemplo, pues como hemos visto en este siglo ha habido muchos genocidios, ha habido terribles injusticias pues la verdad es algo que puede sacar a la luz esto, ¿no? Por eso Ujú. ahora que acaba de morir Nelson Mandela, pues en Sí. Sudáfrica se hizo una comisión de la verdad, ¿no? Sí, 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 sí. A cargo de Desmond Tutu. ¿Por Sí, qué? Pues sí, porque sí. la verdad tiene esa capacidad o ese poder de Ujú. hacer mejores las sociedades, ¿no? O incluso nuestra vida desde el punto de vista personal. Sí, sí, y que Heidegger diría el desocultamiento del ser, como tal, que es la verdad, ¿no? En ese, la aletheia. Ok,
Sí, exactamente, yo estaría de acuerdo contigo. La verdad tiene un papel normativo de dar certezas, ¿no? Es decir, de a partir de ahí formarnos conceptos. Bueno, más bien, una vez que ya tenemos conceptos, pues podemos formar proposiciones verdaderas, ¿no? Y esas proposiciones más bien para nosotros son creencias que pueden ser verdaderas. Ahora, algo interesante es que la verdad no es suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad no te da la misma estabilidad que te da el conocimiento. Sí. O sea, cuando tú conoces algo, no solamente tienes una creencia verdadera, desde el punto de vista práctico puedes proceder de un modo mucho mejor. O sea, por eso un ingeniero puede hacer diversas cosas e incluso improvisar, porque no solamente le dan un manual con una serie de proposiciones verdaderas, sino que él conoce, sabe las razones detrás de eso y por eso desde el punto de vista práctico puede hacer muchas más cosas. Entonces ese es el valor del conocimiento con respecto de la creencia Sí, verdadera. el bagaje, ¿no? De datos y de cuestiones empíricas, ¿no? Sí, pero no solo datos, sino saber las conexiones y las razones detrás de la esos causalidad. datos. Y en ese sentido, por ejemplo, con lo que comentaba del trilema de Agripa, ¿hay una causalidad? ¿En qué sentido diría tu pregunta? ¿Hay una causalidad de hechos concatenados para que haya conocimiento? Bueno, de premisas y de proposiciones. Claro, bueno, hay teorías causales del conocimiento, ¿no? Que dicen que para que haya un conocimiento, pues tiene que haber un nexo causal entre lo que estamos conociendo y nuestra creencia, ¿no? Hay otras teorías que no enfatizan tanto la parte causal, sino que enfatizan, por ejemplo, los deberes, ¿no? Que tú cumplas tus deberes epistémicos, ¿no? O sea, por ejemplo, volvemos al ejemplo de la copa. Tú dices, esa copa es de plata. ¿Por qué? Pues porque yo ya fui y le pregunté a un experto en plata, ¿no? En ese sentido, cumpliste un deber como agente epistémico. Así como tenemos deberes morales, pues también tenemos deberes como seres capaces de conocer, ¿no? Entonces, esos serían nuestros deberes epistémicos. Hay muchos enfoques, ¿no? Y la causalidad sin duda es muy importante en el conocimiento, pero hay otros factores, ¿no? Y que llevada a un criticismo, a un escepticismo, en este ejemplo de la copa, por eso son buenísimos los ejemplos siempre. ¿Quién nos dijo que era una copa de plata? El platero, ¿no? El que la fabricó y que sus proveedores le han extraído plata de las minas de Tasco, no sé. Pero si resulta que posteriormente se descubre que esa no era plata, sino latón, pero que tenía propiedades, entonces exactamente sucede que hay un sinsentido de lo que se consideraba un concepto válido, ¿no? Un conocimiento válido de cierta época. Ahora, ese es el gran problema de la epistemología, que es el problema Gettier, ¿no? Sí, exactamente. Gettier. Una creencia verdadera y justificada, pues, bueno, en este caso era falsa, ¿no? Porque decía era latón, ¿no? Pero el problema dice, una creencia verdadera y justificada puede resultar no ser conocimiento, ¿no? Por X o por Y puede haber distintas casualidades, como dice, a lo mejor se confundió. O no saberla, ¿no? Latón. Exactamente, ¿no? Pero la idea es la siguiente. Incluso aunque no hablemos de conocimiento, la justificación nos dice cuándo uno puede creer algo racionalmente, ¿no? O sea, puede ser que, puede haber escenarios escépticos como el que planteaste, que si se confundió, que si la cambiaron, que si no sabíamos, pero al final va a haber algo que se llama racional creer, ¿no? Y también para eso te va a ayudar para la epistemología, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices, oye, el platero me dijo que es de plata, pero el químico le hizo una prueba y dice que es de latón. Bueno, pues lo más racional es creerle al químico en este caso, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver, que es los problemas relacionados con la racionalidad. En ese sentido, ¿qué papel juega el lenguaje en el sentido de las premisas y demás? Bueno, la filosofía analítica usualmente se caracteriza por su énfasis en el lenguaje, aunque yo creo que es más amplio, ¿no? Más que lenguaje podemos hablar de conceptos, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de la epistemología, pues nos centramos en ciertos conceptos, ¿no? Conceptos como la justificación, conceptos como el conocimiento, y tratamos de analizarlos, por eso es también filosofía analítica, ¿no? Entonces tratamos de analizar y ver qué hay detrás de ellos. Ahora, desde otro punto de vista, también hay quien hace un estudio más lingüístico sobre las evaluaciones epistémicas, ¿no? Por ejemplo, sobre si el contexto varía, si estamos con especialistas y con científicos, puedo decir que yo no sé, pero a lo mejor si estoy entre amigos, bajan los estándares, ya no es algo tan riguroso y puedo decir que sí sé. Eso es un estudio que es más lingüístico, ¿no? Que tiene que ver con las evaluaciones que hacemos, pero bueno, no toda la epistemología analítica es necesariamente lingüística o centrada en el lenguaje. Sí, y ahí entra lo de la teoría de juegos, ¿no? De Wittgenstein, en un sentido, si los conceptos o el conocimiento es convencional en ese sentido, es decir, sería lo mismo un concepto, y eso lo vimos en el programa de Foucault también sobre las epistemes, precisamente, que en este sentido tiene para el público otra connotación. Episteme para Foucault es diferente a esta epistemología que estamos hablando.
pero en cuanto a Foucault lo mencionamos en las epistemes son estas características de cada época para tener un conocimiento de los efectos y las cuestiones de esa misma época, ¿no? En ese sentido, ¿qué sería una cuestión en esta época es diferente a una cuestión hace 3000 años, ¿no? O sea, como decíamos, el calendario azteca comparado con el calendario en mi teléfono inteligente tiene otra connotación totalmente diferente. Entonces, en ese sentido, ¿no sería una convención los conceptos y el conocimiento, una evolución del conocimiento? Sí, bueno, los conceptos no son conceptos científicos, sino son conceptos que todo el mundo usa, ¿no? Exactamente. En ese sentido, sí hay una base social, digamos, ¿no? Ahora, la pregunta sería si esas nociones tan básicas como conocimiento, etcétera, si han ido cambiando, como sugieres, ¿no? Si en cada época ha habido estándares distintos, o si cuando decimos que cuando buscamos el conocimiento hacemos algo parecido a lo mejor a lo que hacía Newton, o a lo que hacía Aristóteles, o lo que hacía cualquier persona, ¿no? Entonces, mucha de la tradición analítica, pues lo que presupone es que son conceptos más o menos estables, ¿no? Que cuando Platón se pregunta por la episteme en el Teteto, pues está haciendo una pregunta similar a cuando nosotros nos preguntamos por el conocimiento. Pero bueno, también recientemente pues ha habido estudios como la sociología del conocimiento, ¿no? que buscan ver los factores sociales, no solo a lo largo del tiempo, sino en distintas sociedades, cómo las nociones de conocimiento y las prácticas pueden ir cambiando. Son distintas maneras de abordar el problema, ¿no? Pero bueno, es una tesis interesante, sin duda. Sí, de hecho aquí estamos condensando abruptamente 10.000 cuestiones, porque lo que dijo Descartes a lo que dice Hume es prácticamente encontrado sobre las apariencias, el conocimiento. Kant dice otra cosa. O sea, la filosofía analítica ahí tiene varias vertientes, ¿no? Entonces estamos como queriendo... A mí me gustaría que le distinguieras, por ejemplo, a la gente, nosotros lo sabemos, pero entre exactamente conocimiento y creencia y verdad, inclusive. La verdad tiene varios matices también, pero para ti, ¿qué serían esos tres? Ok, si quieres, comenzamos por una noción que no mencionaste, pero que también es importante, que es la de una proposición. Okay. Una proposición lo que está haciendo es afirmar un hecho que puede ser verdadero o falso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo digo la mesa es verde, o la mesa es cuadrada, o el cielo es azul, todas esas son proposiciones. Ahora, algunas de esas proposiciones nosotros las creemos, ¿no? La creencia es un estado psicológico, mediante el cual, hay muchas maneras de definir la creencia, pero una de ellas es disposición a afirmar, ¿no? Sí. Si yo te preguntara, oye, ¿el cielo es azul? Y tú me dices, sí, quiere decir que tú crees que el cielo es azul, ¿no? No creencia en el sentido de que estés inseguro, simplemente que tú afirmas eso, tú te comportas como si el mundo fuera así, ¿no? Sí. Entonces, la creencia es un tipo de representación psicológica que tenemos. Ahora, de esas creencias, algunas van a ser sobre proposiciones verdaderas, sobre hechos que sí acontecen en el mundo, y otras creencias no van a corresponder a cómo es el mundo, van a ser malas representaciones. Un ejemplo, como cuando mucho tiempo se creyó pues, que la Tierra era el centro mayor paradigma de la falsación. Sí, desde el punto de vista científico. Ahora, desde el punto de vista ordinario, pues también creemos bastantes cosas falsas, ¿no? Sí. Ahora, de esas creencias verdaderas, algunas están bien justificadas, ¿no? Algunas tenemos razones para creerlas, algunas las adquirimos de maneras apropiadas, etcétera. Otras las adquirimos de malas maneras. Ya habíamos hablado de la suerte epistémica, ¿no? Que por suerte podemos adquirir creencias verdaderas, otras adecuadamente. Y aquellas que fueron adquiridas adecuadamente o que han sido justificadas adecuadamente, según como lo plantees, pueden ser además conocimiento, ¿no? Entonces, una vez que contamos con conocimientos, pues, como te decía, podemos hacer muchas más cosas, ¿no? O sea, desde el punto de vista práctico, nos vamos a mantener en un curso de acción mucho más eficaz, si conocemos que si simplemente tenemos creencias, ¿no? Exacto. Y para la epistemología analítica, ¿qué sería la verdad? Bueno, la epistemología analítica parte de lo que ha hecho es no centrarse demasiado en la noción de verdad, porque en parte es una noción semántica, es una noción, tiene implicaciones metafísicas, es una noción muy técnica, ¿no? Entonces, mucho de lo que ha hecho la epistemología analítica es decir, bueno, partimos de que algunas creencias son verdaderas y otras falsas, le dejamos el tema de la verdad a otros especialistas, ¿no? Por ejemplo, a metafísicos, ¿no? Sí, claro, que ellos dicen que no hacen metafísica
y que no buscan el ser, pero lo hacen, ¿no? Hacen filosofía. Bueno, la metafísica en la filosofía analítica ha Ujú. resurgido en los Sí, últimos sí, sí. 40 años, ¿no? Ujú. Pues ahora se estudian muchos problemas, ¿no? Que tú puedes encontrar en filósofos como Aristóteles, Leibniz, y ahora se estudian dentro de la filosofía analítica, ¿no? Sí, de hecho, esta es una época en ese sentido privilegiada, ¿no? Muchos datos, muchos conocimientos que eran como de misticismo antiguo, ahora por la física cuántica, matemática avanzada, nanociencias y demás, se han comprobado, ¿no? Y no es para ciencia, son ciencias ya probadas por los científicos y que emulan al pensamiento filosófico, es decir, que hay una visión sintética, ¿no? Bueno, sí, por ejemplo, en esto que mencionas, Popper mostraba cómo Sí. muchos avances recientes de la Sí, ciencia sí, sí. se correspondían con los presocráticos Sí, del sí, siglo sí, VI sí, antes con de Cristo. Demócrito y, Y- bueno, Demócrito por el átomo que luego no... sí, pero varios otros pero también. pero el pensamiento sí es, ¿no? O sea, la actitud filosófica de tal. Sí, claro. Ok. Este, entonces, ¿cuál es la importancia de justificar ese conocimiento al final de cuentas? Es decir, ¿por qué no solo quedarnos con... ¿por qué tenemos que ser críticos en este sentido? Sí, bueno, como te comentaba, son nociones normativas, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, alguien te puede engañar, te puede vender un producto que te dice que funciona y no funciona, o un tratamiento Ujú, médico, ¿no? ujú. Por ejemplo, o en el caso, un caso jurídico, ¿no? O sea, Ujú, ahí ujú. pues tenemos que llegar a un conocimiento de que alguien cometió un crimen, no basta con que digamos, bueno, pues yo creo que sí, ¿no? ¿No? O sea, simplemente tienes que saberlo, no puedes Ujú. meter a alguien en la cárcel sin saber que cometió Sí. un crimen, ¿no? Entonces, desde este punto de vista normativo, Ujú. pues es como se ve la utilidad de la epistemología. De hecho, hay epistemología jurídica Sí, 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 sí. donde es una rama entre la filosofía del derecho Sí, 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 sí. y la epistemología, pues que quiere aplicar, ¿no? Ujú, Y son ujú. cosas que pues, los juristas leen y estudian, entonces son cosas que tienen implicaciones prácticas, ¿no? También en el caso de la medicina, pues, los Sí, diagnósticos, sí, ¿no? sí, sí. En México, por ejemplo, hay epistemólogos que se han metido con médicos a estudiar cómo hacen los diagnósticos, Ujú. qué fundamenta sus diagnósticos, y es un trabajo Ujú. muy interesante, porque muchas veces, por ejemplo, los médicos caen en falacias probabilísticas, ¿no? Y no Y se dan de la cuenta. primera premisa. Sí, pues eso tiene consecuencias muy importantes, ¿no? Ujú, Entonces, ahí desde ese punto de vista es donde yo veo la utilidad social de esto. Sí, entonces, digamos, la utilidad como tal es la certeza. No necesariamente certeza, porque la certeza pues ya no hay duda Ujú, absoluta. La ujú, certeza sería como un fin ideal. Pero ujú. si tú llegas a un grado suficiente de racionalidad, Ok. con eso podríamos Digamos, conformar. entonces una mínima certeza o Una min- para una sociabilidad sana. Sí, una mínima certeza, Ujú. si lo quieres llamar así. No tienes que llegar a un grado absoluto en que no quepa la duda, pero que sí haya suficiente Y es que eso es razón. lo que me interesa, si se puede o no. Exactamente, si puede pasar que dentro del conocimiento no quepa la menor duda. Bueno, pues si llegamos a eso, yo te diría que bien, pero Ujú. no podemos depender Ujú. de eso, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. Y es lo que el escéptico dice, no, es que no estamos llegando a un grado absoluto en que no haya asombro de duda. Pero eso no quiere decir que no haya racionalidad, ¿no? Ujú, Incluso ujú. si no llegamos a una certeza completa, si avanzamos lo suficiente, pues podemos a cambiar de algún modo Ujú. el grado de validez de nuestra Sí, creencia, ¿no? exactamente. Y ahorita vamos a hablar, de hecho, del relativismo y demás consecuencias de este pensamiento. Claro que sí. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos con este tema. Bueno, regresamos a su programa La locura del pensamiento. No olviden escribirnos a las redes sociales, dudas, sugerencias, inquietudes, preguntas sobre los temas. Hay que enriquecer el acervo de esta manera. Esto es nada más un motor para que ustedes sigan buscando y allegándose de datos y cultura en general, y pensamiento y reflexión sobre todo. Bueno, pues vamos a continuar con el tema, Alejandro. Quisiera abordar un poquito el tema del relativismo cultural. Es decir, estamos hablando del conocimiento y las creencias, la opinión, no hemos abordado la opinión. ¿Qué valor le darías a la opinión respecto a la creencia? Sí, Parménides distinguía, ¿no? La vía doxa de la vía veritas, y lo han distinguido algunos filósofos. ¿Tú qué dirías al respecto de la opinión? sí. Bueno, yo creo que desde la creencia, digamos, hablando de la creencia verdadera, ciñéndonos a las creencias verdaderas, Ujú. hasta el conocimiento, pues podríamos hablar de un continuo, ¿no? O sea, Sí. puede haber creencias cada vez más justificadas
Y en ese sentido, las podemos llamar opiniones, si quieres. En ese sentido, pues puede haber opiniones más fundamentadas que otras, ¿no? Aunque en esta distinción clásica se usaba opinión y conocimiento como algo completamente distinto, ¿no? La opinión es del vulgo, no tiene fundamento, y la episteme o ciencia es algo de doctos, ¿no? Pero yo creo que igual podremos verlo más bien como, como una especie de continuo, ¿no? Yo ese pensamiento a mí me marcó mucho en alguna época de mi vida como estudiante más joven, en el sentido de el problema que a mí me ha atormentado, no sé si a ti, seguramente a ti, a cualquier filósofo, a cualquier persona, sobre el absoluto o el relativo de la realidad, ¿no? Es decir, ¿la realidad es absoluta o no? Es totalmente un paradigma, ¿no? Y en ese sentido, yo alguna vez postulé, digamos, que si hay una verdad absoluta, la realidad es absoluta, necesaria, no contingente, pero los seres humanos podemos tener acceso a doxas, a opiniones y no a cuestiones de conocimiento a lo mejor, ¿no? Es decir, sí hay un conocimiento absoluto que se nutre de esta realidad absoluta, pero nosotros únicamente podemos acceder por medio de la opinión. Entonces, para eso me funcionaba a mí lo de la doxa y el conocimiento. Bueno, pues yo digo, aunque esta tesis no es compartida por todos, pero yo creo que la ciencia ha ido avanzando, ha ido enriqueciéndose, y obviamente nuestro conocimiento de algún modo pues es parcial. No, por ejemplo, pues tenemos un acelerador de partículas como el que está en Suiza, que es una cosa increíble. Pero hay ciertas tesis que necesitarían un acelerador de partículas a lo mejor del tamaño de Júpiter, ¿no? Es decir, tenemos limitaciones técnicas, tenemos limitaciones de conocimiento, ¿no? No tenemos todas las herramientas, que no sabemos en 100 años o 1000 años, si es que sigue viva la humanidad, qué herramientas matemáticas va a haber, es decir, vamos progresando y avanzando, ¿no? En ese sentido, la realidad lo puedes ver como, si quieres ver muy románticamente, a lo mejor como un límite inalcanzable, pero que marca hacia dónde va progresando nuestro conocimiento, ¿no? Cómo cada vez tenemos conceptos más sofisticados, ¿no? Por ejemplo, hay el término átomo, ¿no? Que a lo mejor surgió hace 2500 o 2600 años, pues simplemente significaba una partícula indivisible. Ahora tenemos un concepto mucho más sofisticado de átomo, tenemos una teoría atómica más sofisticada, más compleja, y de este modo pues los conceptos se van enriqueciendo, ¿no? Entonces, de algún modo yo creo que nuestros conceptos cada vez son más parecidos a cómo son las cosas. Mientras más simples sean nuestros conceptos, pues van a parecerse menos a la realidad, ¿no? Mientras tengamos conceptos más sofisticados, más interesantes, pues se van a ir ajustando. Sí, que no por sofisticado tiene que ser complicado, ¿no? Como decía Aristóteles, no hay que simplificar los entes en ese sentido, pero sofisticado en profundidad, ¿no? Más que en complejidad, a lo mejor. Porque de hecho la realidad es una y es compleja o no, ¿no? O sea, lo complejo es llegar a eso, ¿no? Cognitivamente, digamos, culturalmente. Sí, exactamente. Y en ese sentido, ¿tú qué dirías entonces que es el relativismo cultural que parte de la epistemología? Bueno, cuando hablamos de relativismo cultural, lo que queremos decir, digo, aquí sería en este contexto epistémico, también puede haber desde un punto de vista moral, pero que lo que en una cultura pueda ser conocimiento, o pueda ser razonable o justificado, a lo mejor en otra no, y que esas evaluaciones dependen de que las haga una persona de distintas culturas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es racional que yo crea, por ejemplo, que la llegada a la luna fue real, ¿no? Entonces, bueno, para mí es racional, ¿no? Bueno, pero para ti que eres de otra cultura, pues para ti no es racional y depende de cada quien. Esa es la tesis más o menos. Esta tesis pues tiene algunas implicaciones, así como cuando la sostienes en términos morales, ¿no? Porque las implicaciones es que se pierde mucho valor crítico. O sea, si no somos relativistas, pues podemos criticarnos mutuamente entre distintas culturas, ¿no? Podemos decirle, oye, te estás equivocando, estás haciendo algo irracional, ¿no? Por ejemplo, con ciertas maneras, digo, hay medicina tradicional que es buena, pero hay medicina tradicional que es dañina, que causa un mal a la salud, ¿no? Entonces podemos decirle, oye, es que tú crees que esto está curándote, pero esa creencia no está suficientemente justificada, no es suficientemente racional.
Ahora, eso no implica que seamos absolutistas y eurocentristas Sí, sí, y sí, sí, que sí, queramos sí. imponer. Hay lugar para mucha variedad, ¿no? Pero yo creo que lo interesante es que esa variedad entre culturas, el punto es que nos enriquezca, ¿no? Y que no se vuelva algo atómico donde esta es tu cultura, esta es mi cultura y no tenemos Sí, nada exacto. El que podamos relativismo dialogar. se ve sobre todo en la moral, exactamente, en la ética, cuando señalas, por ejemplo, matar, ¿no? Como norma prohibitiva. El matar es malo, por objeto es negativo y demás. Y entonces alguien te dice, sí, pero hay culturas que han matado, entonces por eso ya es bueno. Entonces en la ética se ve muy claro este tema, ¿no? Eso es ser relativista, Sí, ¿no? sí, por ejemplo, dices, bueno, pues es que en tal lugar casan a las niñas de 10 años a la fuerza. Bueno, sí, pero es su moral, ¿no? No podemos Exactamente. Yo creo que sí debemos decirles, oye, yo creo que hay buenas razones para pensar que eso es inmoral por tal o cual razón. Desde el punto de vista epistémico sucede lo mismo, ¿no? Es decir, tengo razones para creer que eso es irracional por tal o cual razón. Digo, ahora estoy hablando como si la cultura occidental fuera una especie De visor o de... Sí, no, pero realmente pues también la cultura occidental Sí. la riega en muchísimas cosas y también le hace falta mucha Sí, crítica, sí, ¿no? sí, sí. Entonces yo creo que es para los dos lados. ¿Y cómo convencerías a alguien que es relativista? Porque es válido. Yo no soy relativista, soy contrario a relativista, que sería absolutista, no eurocentrista ni lo que decimos, ni dogmático por completo, pero es válido el pensar que cada quien tiene su verdad, que cada quien tiene su moral. Ese es otro tema, el de la ética y la moral, que a mí me encanta, por cierto. Pero ahorita lo estamos viendo desde la epistemología, pero ¿cómo tú rebatirías esa premisa? De la realidad es relativa y cada quien tiene su moral, cada quien tiene su idea, sus conceptos. Y si esto yo lo veo rojo, es rojo. Lo que señalaba Kant, ¿no? En algunas cuestiones y demás. A ver, convénceme que es de plata. Sí, bueno, pues simplemente lo que diría es, esta es tu copa, pues ahora es mía, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo digo y porque es mía. Y desde mi punto de vista, esta copa es mía. Sí, No, sí. pues es que yo la compré. Bueno, eso crees tú, pero en realidad mi verdad es que yo la compré. Sí, O sea, sí, sí, sí. ¿me entiendes? Sí, Es algo con el mismo que juego. desde el punto de vista práctico no es sostenible, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, perfecto. Bueno, pues ya nada más para concluir un poquito, me gustaría que al televidente le quedara claro la diferencia entre epistemología, digamos, clásica, la antigua que pasó por Descartes ahí como paradigma, y la epistemología actual o la analítica. Claro que sí. Si empezamos por Descartes, Ujú, vemos que el interés fundamental de los epistemólogos modernos era fundamentar la ciencia, ¿no? ujú, Descartes, Kant, ¿no? ujú, Hegel, querían Hume. fundamentar el conocimiento científico, ¿no? Ahora, el conocimiento ordinario, las creencias que tenemos todos los días, es un tema que se ha relegado mucho, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, Bertrand Russell se Sí, ocupó sí, de sí. eso, ¿no? Sí, sí, sí. Es un antecedente, pero ya hasta la epistemología analítica que surge en 1962 Ujú. con un artículo de Edmond Gettier, de Gettier, sí. que despierta Ujú. todas estas cuestiones, se recupera la noción de que también es importante hablar de creencias que no necesariamente tengan que ser científicas, ¿no? Que tengan que ser que puedan ser cotidianas. Y creo que eso va en línea con recuperar lo que había hecho, por ejemplo, Platón en el Teteto, ¿no? sí, Por sí, eso sí, hay sí, una sí. gran similaridad entre la Sí, sí, epistemología sí. de los 60, 70 Ujú. a lo que hacía Platón. Entonces, lo que hace la epistemología en ese periodo, pues, es analizar cuestiones como justificación, conocimiento, Ujú. y después, actualmente, se ven otro tipo de cuestiones como el valor del conocimiento. ¿Por qué el conocimiento es valioso? Que son preguntas que tú me estuviste haciendo al Exactamente, principio. sí, sí, sí. Desde el punto de vista práctico, o es Ujú. valioso en sí mismo, Ujú. ¿por qué el conocimiento es más valioso que las creencias verdaderas? Ujú. Entonces, así es como ha ido evolucionando, ¿no? Ujú. La epistemología. Y en ese sentido, ¿tú qué dirías al respecto? O sea, ¿ha habido una evolución? Bueno, señala si se ha hecho en filosofía analítica un regreso a los clásicos, ¿no? En algunas vertientes. Pero ¿ha habido una evolución? O sea, ¿tú ves más, no lo llamamos certeza, pero más conocimiento en este sentido? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, el caso de Leibniz, él hablaba de Ujú. mundos posibles, ¿no? Sí, sí, Ahora, sí, hoy en sí. día muchos filósofos analíticos hablan de mundos posibles, Ujú. pero tienen ya una lógica, que es la lógica modal, que les permite entender esto con una precisión matemática que antes no había, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. es este tipo de enriquecimiento en nuestras herramientas, en nuestros conceptos, que nos permite retomar temas de filósofos clásicos, pero entenderlos con mucha mayor claridad, ¿no? Ujú, y ujú. llegar a cosas muy interesantes. Sí, sí, sí. Pues bueno, Alejandro, algo más que tengas que compartirnos respecto al tema, que es vastísimo, insisto, y lo sintetizamos. No es posible dar muchos datos y demás, porque si no
perdemos a la audiencia, pero esto es una síntesis de lo que es la epistemología analítica, ¿no? Sí, pues simplemente animar a la gente que lea, que busquen libros, y porque yo creo que esto es algo que no se debe quedar en la academia solamente, ¿no? Sino que tiene una gran relevancia personal y social. Sí, exactamente. Como decimos, la vocación de este programa es exactamente como el tábano del que hablaba Sócrates y como la madrona que da luz a las ideas, ¿no? Entonces, exactamente, damos pie a que el televidente busque, se interese y pues reflexione día a día. En la medida que uno reflexiona, se humaniza, es lo que hemos dicho, y las consecuencias, derivaciones de los actos son diferentes, son más conscientes, y en la conciencia está el compromiso, y en el compromiso la virtud, aunque pequemos de parecer a lo mejor clásicos, pero bueno. Pues bueno, pues vamos a un corte. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Bueno, regresamos a su programa La locura del pensamiento. En esta sección vamos a hablar nuevamente de arte contemporáneo. Ya en otro programa abordamos este tema en la cuestión de si el arte contemporáneo, esta neovanguardia, arte conceptual, lo que ahorita digamos está en boga, es arte o no. Y llegamos a ciertas conclusiones, a que es cuestión del mercado del momento, a lo que dicen los curadores si es arte o no. Ok, hoy vamos a abordar el arte contemporáneo desde otra vertiente. Vamos a suponer sin conceder que es arte. Entonces vamos a ver las consecuencias y cómo se amolda ese arte a esta sociedad, o por qué es una consecuencia de ese arte esta sociedad, o viceversa. Y para este tema está con nosotros mi amigo y artista plástico, Antonio Nieto. Él es pintor. Y ¿cómo estás, Toño? Muy bien, Federico, gracias por la invitación aquí contigo. Gustoso y para platicar acerca de los temas que nos interesan. Bueno, a ti como a nuestro amigo filósofo te voy a preguntar, ¿cómo accediste tú al arte, a la actividad artística? Bueno, yo tuve la fortuna de crecer entre tubos de óleos, carboncillos, el arte estuvo conmigo, los libros y tal, provengo de familia que se dedica al arte, y bueno, cuando llegó el momento de decidir qué es lo que yo iba a hacer de mi quehacer en la profesionalidad, accedí a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, de la cual he sido estudiante, sigo siendo estudiante, realizo un doctorado actualmente. Sí. Y también he colaborado como docente dentro de la misma institución, dando esta posibilidad a los alumnos de acceder al arte de manera tradicional, con fundamentos contemporáneos, como se dice, por el sitio o el lugar que nos corresponde vivir hoy día, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues vamos a platicar de arte contemporáneo. Esto ya lo hemos platicado tras bambalinas y en una serie de ocasiones años atrás. Pero bueno, ¿tú considerarías que esta neovanguardia o arte contemporáneo, lo que se le llama erróneamente para mí arte contemporáneo, porque yo insisto, lo que tú haces o lo que yo hago es arte contemporáneo porque es coetáneo a una historicidad determinada que es el hoy. En ese sentido es contemporáneo, es una aberración decir arte contemporáneo y arte figurativo, realista. Esa es una separación para mí no existente. Pero bueno, este arte al que sí nos estamos refiriendo, ¿es arte? O sea, ¿cómo consideras tú? En el fundamento de la situación, sí. Toda manifestación que se premie de estar dentro de una institución rubricada como objeto artístico, se considera arte. La cuestión tendremos que ir a trasfondo. ¿De qué manera el arte es significativo? Tenemos como dos autores que estuvimos dialogando, que estamos hablando, hablan acerca de esta posibilidad del arte contemporáneo, donde hay una abundancia del todo. Hay una posibilidad de acceder o de crear a partir de la nada, ¿no? No hay un oficio, no hay una posibilidad del hacer, y simplemente nos convertimos en espectadores de lo que se nos da en el sentido común o convencional. Como artistas podemos acceder o podemos decir que esto es arte, y si la institución lo restablece como tal, lo acoge como tal, se convierte en tal, se convierte en arte. Se han encumbrado, bueno, tenemos ejemplos maravillosos en la historia que se vuelve importante citarlos, porque a partir de ello podemos comprender de qué manera estamos situando el arte contemporáneo y cuál es el desgaste que ha tenido hoy. Podemos decir dos claros ejemplos, Duchamp y Warhol, con sus cajas respectivamente y el urinario de Duchamp. Fueron provocadores y se convirtieron hoy día en arte por esta posibilidad que les ha resguardado la institución. Actualmente, con los mecanismos de producción contemporánea, masiva y de producción mercadotecnia, cualquier cosa es susceptible a que sea arte. Hablamos de esta posibilidad del arte que se convierte en mercancía. Entonces, al mercado le conviene tener cuestiones de fácil acceso, de producción masiva, como lo son las cuestiones seriadas, donde el trabajo del artista es mínimo, en el sentido de que solamente se vuelve un seleccionador de tal objeto,
Bueno, eso, ¿no? Se Mimos convierte por en una completo, cuestión de posesión de la cuestión, Sí, tener sí. la idea y rubricarlo en algún espacio y encumbrarlo como objeto artístico. Sí. Creo yo que en ese sentido Yves Mouchard y Eugenio Garbuno, que son Ujú. los temas que Sí. estamos tratando de poner acá, hablan de esta situación. ¿Dónde está la construcción del arte en realidad? Ujú. Cuando, bueno, en el estado gaseoso, el arte en estado gaseoso que habla Yves Mouchard, Ujú. es un poco esto, decir, la especulación del arte es que el entorno se ha vuelto un gas y ese gas es arte, ¿no? Cualquier cosa es susceptible a que se rubrique en un espacio y si la institución lo acoge como tal, es arte. Ujú. Creo que hay un desgaste, se vuelve tautológico cuando Sí. se repite tanto desde Ujú. hace casi 100 años Sí. esta cuestión de poner un objeto y entonces creerlo o asimilarlo como arte. Existen manifestaciones artísticas Ujú. contemporáneas como es la pintura, como lo es la performance, como es Ujú. la instalación, que se vuelven interesantes porque proponen un diálogo. Ujú. Ujú. Eugenio Garbuno nos habla en Estética del Vacío a partir de esta cuestión. Las cosas que significan Ujú. tienen un porqué. Hay una Sí. interpretación de las cuestiones, entonces incitan al espectador. El artista ya es su trabajo, pone una obra allí y entonces hay un diálogo en relación a, ¿no? Sí. Lo que pasa con el arte contemporáneo en el sentido que no es manufacturado, sino Sí, que es sí, una sí. cuestión que es sobrepuesta, que es de selección del entorno, de una cuestión del consumismo, Sí, una sí, caja, un refresco, lo que sea, y entonces se vuelve un desgaste. Sí, sí, Las sí. bienales, los museos y todo esto acogen eso como arte, Ujú. que lo es, porque está Ujú. encumbrado en una institución que se sirve de ello, Ujú. pero que ya como espectadores y como consumistas del arte nos hemos visto viciados y cansados en cierta manera Sí. de ese vicio contundente y reiterativo Ujú. de lo mismo, Sí, ¿verdad? también se señala que hay un exceso de arte, ¿no? Ya todo, el arte ya está en todas partes y entonces, pero a la vez nada es arte, ¿no? Nada tiene esa esencia de arte como era antes, en la antigüedad, ¿no? El problema ahí que es una cuestión de impresiones, Sí, 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 de sí, sí. sugerencias, ¿no? Ujú. Es muy subjetivo Ujú. para lo que es una cuestión estética de Ujú. gusto. Lo que para ti puede ser arte, para mí no. Y lo que puede ser para todos, Ujú. tampoco. Ujú. El problema no es, creo que el fundamento del problema no es ese, Ujú. sino lo que realmente nosotros como hacedores plásticos o Ujú. pintores o grabadores y tal queremos decir. Ujú. Hoy me doy cuenta bueno, te comenté que soy docente en la escuela, Sí. en 4 años que llevo dando docencia dentro de la institución, me he dado cuenta que la gente tiene esa ansiedad por comprender y aprender con H y sin ella Sí. los fundamentos de la pintura. Ujú. Ujú. Están ahí, Sí, hay que ir a sí, los sí, libros, sí, la sí. historia no miente, ¿verdad? Ujú. Tenemos un gran bagaje y la gente quiere eso, quiere Ujú. volver a tener De ese las bases contacto, de claro. plástica, del plástico, del Retomar, inglés. yo diría más allá de esta cuestión de artista, pintor y Ujú. esto, un oficio. Sí, el Adquirir un oficio. oficio para poder transmitir Ujú. una sensación que quieres rubricar en un Sí, entorno, sí, sí. en un tiempo que te pertenece. Ujú. Tom Wolfe, que es un teórico que a mí me gusta mucho leer, Ujú. que es un tipo que escribe sobre arte también, ironiza un poco esto, ¿no? Ujú. Dice, hoy Ujú. que nuestras tecnologías son todas y que tenemos una posibilidad impresionante en relación a las tecnologías, la Sí, ciencia sí, y tal, sí, sí. el arte se ha vuelto mínimo, ¿no? Sí, 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 sí. Se habla de Kline Greenberg, donde se potencializa la pintura plana, cuando se había ganado desde el Renacimiento una Y ya la tridimensionalidad. tercera dimensión, con Dalí, bueno, Así y es. con Bueno, otros pintores. la genialidad Ujú. está en eso, ¿no? Sí, La manera sí, en sí. que a partir de la misma materia, Sí. transformarla, son los óleos, son los Ujú, pinceles, ujú. de qué manera estás dialogando con el asunto, de Sí, qué sí, manera sí, sí, estás sí. tú ofertando tu capacidad de ser a través Ujú. de una cuestión como es la plástica, ¿no? Sí, En este exacto. sentido. ¿Y dónde dejas tu sello? Además, Así es. porque respecto a este tema está el artista Jeff Koons, que me desagrada hablar de él porque le hago publicidad, así que, pero bueno, es una tautología, en el sentido de algunos elementos del arte que siempre se consideraron elementos necesarios y normativos del arte, como es la plasticidad, que lo hagas con tus manos, que sea único, que tenga tu firma, que no tengas un equipo, que eso ya desde Rodin empezó a tener un taller masivo y él ya nada más llegaba e imponía el sello, digamos. Y con Jeff Koons, por ejemplo, se materializa, se banaliza, se desimboliza esto porque son artefactos o macetas con un símbolo de perrito casi de Hello Kitty, que él no tuvo acceso. O sea, en su taller trabajan muchísimas personas y él nada más medio supervisa a ver qué está pasando. Algunos sí pintan y demás, pero ese ejercicio artístico que era basado en elementos, insisto, del arte anterior a la modernidad en ese sentido, se perdió por completo, ¿no?
ya no digamos del arte objeto o conceptual, que ese es otro tema, además, esto es muy complejo, ¿no? Esto estamos hablando desde los elementos del arte como tal, ¿no? La plasticidad, el oficio, como dices, ¿no? Querer regresar a las bases de la materia. Sí, sí. Acabamos de tocar puntos importantes. Vivimos una contemporaneidad. Tenemos una situación de consumo. El arte no es ajeno a eso. Sí. Vivimos un tiempo donde el consumismo, la globalización, está en relación a un todo. Estos artistas que pones tú son como los grandes íconos de la modernidad. Sí, sí, sí. En ese sentido tenemos que entenderlos como esas plataformas culturales, ya ni siquiera como los artistas o los sujetos que hacen, sino como esa máquina, esa situación, desde Warhol decía que él era una máquina y tal, que la favorece, fábrica, de hecho, claro, su estudio, así su taller, es, que tienen esa necesidad de producir en serie o en masa para un mercado que se han encumbrado. Es tan sencillo como eso. Debemos de partir o entender esa situación para poder entender hoy lo que es el arte, ¿no? Para nosotros, yo, bueno, he realizado proyectos y me gusta la pintura, pero me gusta la pintura que muchos reliegan. El problema es ese, que encumbran una cosa y tapan lo otro. O la matan. O la matan. La pintura ha muerto. La pintura ha muerto, el arte ha muerto. Sí. Nunca ha muerto. El problema es que ha perdido plataforma, ha perdido vitrina. Sí. Tengo que decirte con gusto que, bueno, regresé de un viaje de investigación que hice y me he dado cuenta que la pintura está más viva que nunca. El problema es que no tiene ese boom. Sin embargo, está resurgiendo, aunque nunca estuvo muerta ni tal, porque existen pintores en México, y lo he constatado en el mundo, con una prioridad por hacer del arte, de la pintura, una cuestión trascendente, que nunca ha dejado de significarse. Por lo cual, tenemos que entender que la pintura está más vigente que nunca, y que, bueno, la gente que tenga o que quiera hacerse del oficio, el único secreto es que hay que hacerlo, estar sobre el bastidor, dialogando con la materia. Que era un elemento indispensable en el arte, tecné, lo que hemos hablado. Muy bien. Y en ese sentido, exactamente, llegamos a este tema. Considerando que lo que hace Jeff Koons fuera arte, ¿qué representa ese arte en esta sociedad exactamente? O sea, es la banalización, lo que decimos, ¿no? Si eso es arte, representa el vacío, y quisiera hablar del vacío, ¿no? Lo que dicen de estética del vacío. ¿Qué sería ese vacío? Bueno, Eugenio Garbuno lo pone de esta manera. Al perderse la representación, los sujetos, las historias, la narrativa en la pintura o en el arte en general, se quita la cuestión del símbolo, por lo cual sucede un vacío. El vacío que acontecemos hoy día es eso, el querer hacer de la especulación y de la arbitrariedad un momento de arte, ¿no? Y existe en muchísimos lados. Yo te puedo decir, a partir de una feria importante que es Arco, se realiza en Madrid, cuando comenzó se daba mucha inclusión, sigue existiendo, hacia cuestiones contemporáneas en el sentido de la innovación, lo provocador. Hoy por hoy, el 70% de esa feria se valora o se enaltece o se rubrica con cuestiones figurativas. Volvió la pintura, volvió la escultura, vuelve instalaciones. Hay un artista contemporáneo que a mí me gusta mucho y que no tiene nada que ver con mi tradición o mi formación, digamos, en ese sentido, que es un artista brasileño que se llama Cildo Meireles, que recrea cuestiones, ¿no? Es una cuestión de instalaciones muy orgánicas, acaba de estar hace no mucho en San Ildefonso, y entonces cuando hay un trabajo de trasfondo con seriedad y tal, debe de entenderse como tal. Existe el símbolo, nos está dando un diálogo, nos permite interpretar. Como espectadores accedemos a algo, podemos o no entenderlo, esa es una sugerencia del arte y por eso trasciende. Y por eso trasciende. En ese sentido el arte se vuelve atemporal. Entonces el vacío que existe o que está dejando de existir, diría yo, porque hoy ya vemos gente joven que queremos impulsar nuevamente los fundamentos del quehacer y que nunca ha dejado de estar, no estamos como redescubriendo nada. El arte ha estado ahí, ha estado en un letargo porque así lo han premiado las instituciones o la gente que catapulta al otro, porque se vuelven cuestiones, hemos dicho, de mercantilidad. Un pintor se tarda 6 meses un cuadro, no se vuelve redituable en ese sentido para una sociedad de consumo. Y no se paga, y menos en un país como este, que no hay cultura y no hay dinero para eso. Eso es de cuarta necesidad. Entonces, aunque en teoría humana es de primera, ¿no? Pero es. Y en ese sentido entender que la pintura y que la gente que tiene la convicción de hacerla, pues simplemente hay que seguir haciéndola, ¿no? No hay un vacío. Yo creo que su tesis de Garbuno es esa. Entonces, con un entorno tan plural como el nuestro, mi convicción es no hacer, es el vacío, solamente pensar. Yo creo que debemos dejar de decir eso, o como decía Michaud, el gas está en todo, el arte se ha vuelto un gas etéreo, está en todos lados. Pues hay que volverlo a encapsular porque existe, ya vemos muchísimos interesados en volverlo a fundamentar. Sí, claro, ahora la ruptura sería esta.
Claro, La vanguardia fue ruptura. así es. Ruptura de la academia En el y muralismo del mexicano y muralismo, exactamente. Entonces ahora la ruptura sería esta, volver a las bases, Una renovación. una, de una lo que- resimbolización. Así es. ¿Por qué, así es. por qué se dice que se ha perdido el símbolo? Que solo quedó el signo. Lo acabamos de decir un poco y a grosso modo lo volvemos a plantear. Al perderse el sujeto, digamos, al perderse la representatividad de las cosas, Ujú. la pintura, el gran mérito que tenía en el Renacimiento era que podía transportar una escena cual fuera a través de la perspectiva y eso la planteaba ahí en una cuestión bidimensional, Ujú. creaba profundidad. Gradualmente se fue perdiendo en la pintura moderna estadounidense, por Sí, ejemplo, lo sí, sí. acabamos de decir con Kline Greenberg, que Sí, fue el sí, teórico que catapultó a todos ellos. Ujú. Decía que la pintura, su prioridad era la planitud. Entonces, la pintura tenía que ser una superficie sin que se notara la pincelada, Sí, sí, sin sí, que se sí, notara casi como una foto, cuando casi- apareció prácticamente. exactamente color, nada de Sí, 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 tridimensionalidad. sí, sí. Entonces, una cuestión plana. Esta pérdida del significado, Ujú, ujú. pierde el símbolo, se Ujú. pierde el significante, ¿no? Que Ujú. era la cuestión que representaba, Ujú. era lo que está. Se pierde la realidad de las obras, Ujú. entonces se pierde el contacto con la interpretación, digamos, Ujú. yo lo podría sugerir así. Ok. Entonces, hoy lo que estamos viendo nuevamente es ese resurgir, como lo decías tú, del Del símbolo. símbolo, exactamente. Está nuevamente presente, se vuelve a Ujú. contar historias a través de la Ujú, pintura, ujú. la escultura está más viva que Sí, nunca, sí, en sí, México sí, sí. tenemos brillantes escultores, Ujú, podría decir a ujú. los Marín, por Sí, sí, ejemplo, sí, ¿no? sí, sí. Pintores, los que tú me quieras decir y hacer, Ujú. y bueno, no, mi formación es figurativa, Ujú. pero entiendo de Sí, las de cuestiones que todo, suceden de exactamente. gente que está trabajando en abstracción, que es formidable su trabajo. Ujú. No encasillarnos en otro, yo digo, ¿no? Ujú. Las cuestiones mercantiles del arte, Ujú. cuestiones que nos rebasan inclusive a ti y a mí, Sí, esa es otra pero que están cuestión, en una exactamente. plataforma Sí, sí, cultural sí. y es eso. Ujú. Mi impresión es esta situación de que el arte trasciende en la medida que tú hagas con humildad y trabajo tu quehacer, ¿no? En ese sentido, la pintura trasciende porque hay gente con el ímpetu de hacerla y el tiempo significará, al tiempo se significará tu trabajo si fue bueno o malo, ¿verdad? Pero Pues- haciendo la convicción, bien hecha está. Pues muy bien, muchísimas gracias, Toño, Por nada, por sí. platicar de estos temas. Y pues bueno, vamos a las recomendaciones. ¿Es todo? Sí. Muy bien. Y ya, Bueno, vamos con las recomendaciones. Esta semana les tengo en película Estados Alterados. Es una película de Ken Russell de 1980. Es una de mis películas favoritas porque yo diría que es prácticamente surreal. Tiene elementos conceptuales, tiene una narrativa exquisita, maneja la tesis con la que yo me quedo porque tiene tesis a varios niveles, pero la más profunda sería la de el amor como creador cósmico de todo este orden y caótico a la vez. Entonces se la recomiendo muchísimo, es una película que no todo el mundo ha visto y que es de culto prácticamente, entonces se la recomiendo mucho. En libros les voy a recomendar pues lo que platicamos con Antonio, El arte en estado gaseoso de Yves Michaud. Obviamente trata toda esta temática que abordamos sobre el arte contemporáneo y demás, y La estética del vacío de Eugenio Garbuno Aviña. Son libros fácilmente abordables, no por digeribles, digamos, renuncian a la profundidad. Entonces les recomiendo muchísimo para abordar los temas del arte contemporáneo y una crítica hacia la sociedad. Y pues bueno, esto sería todo por hoy. No olviden escribirnos a las redes sociales y pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego.